4 de cada 10 argentinos son pobres, dato oficial de INDEC, 40,1%, y esto es del primer semestre. El dato mirando a futuro es que ya en la primera parte del segundo semestre sí o sí este dato empeoró porque tenés más inflación y más devaluación. Cada devaluación tira gente debajo de la línea de pobreza. Y se está hablando de que en el segundo semestre de este año podés tener una tasa de pobreza similar a la de 2006, claramente superior al peor momento de pandemia, que llegamos a tener 42%. Este dato respecto al anterior aumentó 3,6%, casi 4 puntos de aumento si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado, que es como hay que hacer la comparación. Son prácticamente 19 millones de personas debajo de la línea de pobreza, y el fenómeno que vos comentabas más temprano, muchas personas trabajando, muchas con un empleo formal, que están abajo de la línea de pobreza. ¿Y por qué este dato se da con el 6%, 6.1% de desempleo? Entonces no es un problema que vos soluciones creando trabajo. El problema de la Argentina es malo el trabajo que estás generando. Claro, tenés Hay trabajos que empobrecen. Trabajo registrado debajo de la línea de pobreza. Y después el otro problema, los hogares pobres, el nivel medio de ingresos, están muy cerca de la indigencia. Exacto. No es que están despegados y que pueden subir o en una mejora leve ya salir de la pobreza. No, están mucho más cerca de cruzar la indigencia. Se acható por completo la pirámide de toda nuestra población, porque el 10% con mayores ingresos de la sociedad gana 280.000 pesos o más, y la línea de pobreza está en 284.000. Es una contradicción. Si se perdieron escuchándolo, está bien, porque es realmente una contradicción que pasa en nuestra sociedad. Datos tremendos: niños, más de 56% debajo de la línea de pobreza, que son el futuro de la Argentina. Vienen por los derechos, no es un número, no es un recorte, es sacarnos derechos, es quitarnos posibilidades. Por eso... ¿Cuál es el derecho? ¿Qué derecho para si lo venís perdiendo? Cuando vos a una familia y a un chiquito menor de 14 años, a más de 1 cada 2 son pobres, ¿de qué derecho le estás hablando? Si le estás quitando el derecho básico, fundamental de tener un futuro, si lo liquidaste, si lo estás haciendo crecer en un hogar pobre, con las limitaciones y con las imposibilidades que eso significa para poder desarrollar un futuro. ¿Qué derecho le estás dando? Si estás generando un país pobre, y cuando vos generás pobreza, lo que haces es quitar derechos, no darle más derechos. Salvo que para vos los derechos sean darle un IFE, darle un bono. Entonces, no sé a qué se refieren con perder derechos, pero hablemos de educación. ¿Cuál es el derecho si cada vez tenemos docentes peor preparados y peor pagos? Porque para tener docentes buenos hay que pagarles bien y hay que exigirle y capacitarlos. Y no lo digo yo, de vuelta, lo vas a escuchar a Sergio Massa. Lo dice el candidato Sergio Massa, que estaba parado al lado de Kicillof. ¿Cuál es el derecho que le estás dando en educación si cada vez la educación promedio de la Argentina es menor, es más baja? La educación pública, que supo hacer de la Argentina un país de los grandes en el mundo, está liquidada. De milagro se salva la educación pública universitaria. Pero ¿cuál es el derecho que le estás dando a la educación si lo estás deseducando a los chicos? Si no tienen, ni siquiera tienen colegios en orden, no tienen infraestructura buena, y además, insisto, el nivel cada vez es más bajo, porque los docentes, lamentablemente, cobran, señor Kicillof, bajo línea de pobreza. Es decir, hoy un docente en la Argentina es pobre, en blanco, y es pobre. Entonces, tampoco le puedes pedir demasiada capacitación, porque no tienen ni cómo capacitarse, porque tienen que dedicarle 10 o 12 horas del día a trabajar para poder vivir de la docencia. Entonces, ¿cuál es el derecho que se pierde? Está todo para mejorar en la Argentina, porque han empeorado absolutamente todo. ¿Quieren que hablemos de seguridad? El derecho a la seguridad de salir a la calle, ¿hace falta que se los cuente? La provincia de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires está entregado a la delincuencia. ¿Dónde está el derecho a la seguridad? A ver, no puedes alquilar un departamento en la Argentina. No te alcanza, no tenés un crédito absolutamente para nada. Es decir, ¿cuál es el derecho que se pierde? A ver, la boleta de la Unión por la Patria va a ser un escudo, como dijo recién Kicillof, un escudo contra la pérdida de qué derechos. ¿Qué es lo que les preocupa que se pueda perder en la Argentina? Que no lo hayan hecho perder ustedes ya.